Creemos que la doctrina de la Biblia, como la palabra de Dios, es la más absoluta y fundamental de todas las doctrinas, puesto que identifica a la única fuente verdadera de toda la verdad cristiana. Esto es la Biblia, como la palabra de Dios, o como también se le denomina las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras declaran reiteradamente en varios pasajes que son la palabra de Dios y por lo tanto que son la revelación escrita de Dios. Por consecuencia, la Biblia representa la autoridad máxima para todo creyente en Cristo. Decir que las Escrituras son suficientes significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para instruirnos para una vida que le agrade a Dios. La Biblia nos muestra claramente el plan de Dios para los seres humanos y la disposición de Dios para restaurar la relación entre Él y la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Ningún otro libro es necesario para entender el significado de la vida y el propósito de Dios para con la humanidad. Esto es justamente en lo que se debería sustentar la consejería bíblica, en el puro consejo de la palabra de Dios. Cuando decimos escrituras o sagradas escrituras o Biblia, entendemos que nos referimos tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Y aunque la Biblia fue escrita por hombres, no fue inspirada por hombres, sino que los hombres solamente escribieron aquello que Dios les dijo que escribieran. Así lo declara la Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, cuando dice: porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que podemos ver que aunque el Espíritu Santo es el autor del contenido de la Biblia, Dios escogió a los escritores humanos mucho antes de venir a este mundo. Esto muestra que la selección de los autores que escribieron la Biblia no fue una decisión de último momento, sino que Dios dirigió incluso a todos los antepasados de los escritores para que fueran exactamente quienes quería que fueran, para que vivieran exactamente en la época que necesitaban vivir para escribir la Biblia. Así, en cada libro de la Biblia podemos ver el estilo personal, el lenguaje propio, la forma de expresarse y aún las vivencias personales de cada escritor. En los escritos de la Biblia está plasmada la personalidad del que la escribió. Y esto debido a que el Señor llevó a los escritores de la Biblia por un proceso que tomó años y en algunos casos hasta décadas antes de que estuvieran listos para escribir lo que Dios quería que escribieran. Pero, por supuesto, con un estilo propio y con el estilo personal de cada autor. Lo hermoso de esto es que Dios sigue haciendo lo mismo hoy en día con sus siervos. Ya no para escribir la Biblia porque ya está escrita, está completa, pero sí Dios sigue haciendo el mismo proceso de preparación aún de generaciones anteriores para que la persona sea el siervo que Dios quiere ser. Él los escoge aún desde antes de que vengan a este mundo.
y los lleva por un proceso de preparación, los lleva a ciertas vivencias, a ciertas situaciones en su vida que van a ser provechosas para el propósito que Dios tiene para cada persona en particular. Dios sigue haciendo lo mismo hoy en la preparación de sus siervos. Sin embargo, hay que advertir que existe un grave peligro cuando las personas tratan de combinar las enseñanzas de la Biblia con escrituras no bíblicas para completar, digamos, el entendimiento de Dios. Eso significaría, quien hace así, que es como decir que la Biblia no es suficiente. Pablo nos advierte de ello en Colosenses capítulo 2, versículo 8, cuando dijo: miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme a Cristo. Debemos entender que la Biblia contiene todo aquello que es necesario para el creyente y para que entienda el carácter de Dios, para que entienda también y comprenda acerca de la creación, de la naturaleza, del hombre, las doctrinas del pecado, de la salvación que es a través de Cristo Jesús, para que también entienda acerca del reino de Dios, de la vida eterna, del infierno y de todo lo que atañe al ser humano. Debemos entender y aceptar que la Biblia contiene todas las respuestas que necesitamos saber para esta vida y para la vida eterna. Por ello, en el Salmo 19, entre los versículos 7 y 11, la palabra de Dios declara a sí mismo que es perfecta, que restaura el alma, que la palabra de Dios es fiel y hace sabio al ingenuo, que es recta y alegra el corazón, que es pura y alumbra los ojos. También dice que es limpia y permanece para siempre, que es verdad y que es justa. También dice que es más valiosa que mucho oro fino y más dulce que la miel. Y en el versículo 12 de aquí de este Salmo 19, David, el autor de este Salmo, concluye diciendo acerca de la palabra y de los estatutos de Dios: me sirven de advertencia. El premio es grande si uno cumple con ellas. En una palabra, la Biblia es suficiente. Hoy en día, la suficiencia de la Escritura está siendo cuestionada severamente. Cuando antes se aceptaba su integridad, su veracidad, su suficiencia, hoy en día está sufriendo muchos ataques la palabra de Dios. Y lo más triste es que muchos de esos ataques vienen casi siempre de dentro de la misma iglesia. Y es que hoy en día se siguen estrategias mundanas para la organización y la estructura corporativa de la iglesia. Se aplican situaciones de entretenimiento. Se aplican métodos para atraer multitudes. Se siguen revelaciones no bíblicas, el misticismo ha penetrado a la iglesia, el humanismo a la doctrina, a la fe, entre otros métodos. Y quieren a través de esto hacerle creer al mundo que la Biblia y sus mandatos son obsoletos, que ya no son adecuados para vivir la vida cristiana. Pero eso es un grave error. Es un grave error pensar que la Biblia no es suficiente.
La Biblia es suficiente para la vida del ser humano. Jesús lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Así es que la voz de Dios es todo lo que necesitamos oír. La Biblia es la voz escrita de Dios. Y por lo tanto, la Biblia es suficiente. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra, Señor, la revelación de lo que necesitamos conocer, lo que es suficiente para nosotros, Señor, y no necesitar más que lo que ahí está escrito para tener un entendimiento de lo que necesitamos saber. Ciertamente hay muchos misterios, hay muchas cosas que desconocemos, Señor, pero tú nos has dejado a través de tu palabra el conocimiento, la revelación de lo que necesitamos saber para esta vida. Y te damos gracias, Señor, porque tú mismo dices que pasará la tierra, pasarán todas las cosas, pero tu palabra permanecerá. Y te damos toda gloria, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte y entender el propósito para cada uno de nosotros. Nos enseñas también a través de tu palabra cómo enfrentar cada situación, cómo aconsejar en cada circunstancia. Y todo con el propósito, Señor, de guiarnos hacia ti, de conducirnos, Señor, hasta tu presencia. Gracias te damos por tu palabra y por lo que has dejado escrito en ella para nuestra exhortación, para nuestro crecimiento, nuestra edificación y también para prepararnos para toda buena obra. Gracias, amado Señor, por tus bondades y misericordias. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.